Perú es un país de paisajes tan diversos que alberga secretos de la naturaleza que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. Desde la espesura de la Amazonía hasta las alturas de los Andes, y pasando por las costas del Pacífico, este territorio es hogar de criaturas únicas, sorprendentes y muchas veces desconocidas. En este viaje, exploraremos 20 animales que parecen salidos de un mundo mágico, especies que solo podrás encontrar aquí, en el corazón de Sudamérica. Prepárate para descubrir su belleza, sus habilidades y los misterios que los hacen verdaderamente peruanos. 20 animales increíbles que solo existen en el Perú. Rana venenosa de Puno, Ameerega pongoensis. Pequeña, colorida y tóxica, la rana venenosa de Puno es una joya viviente de los bosques húmedos del sur del Perú. Aunque apenas mide unos pocos centímetros, su apariencia es inolvidable. Piel negra brillante con líneas y manchas azul eléctrico o verde fosforescente, que sirven como advertencia para los depredadores. Como otras ranas del género Ameerega, esta especie produce potentes toxinas a través de su piel, un mecanismo defensivo que la convierte en una presa poco apetecible. Sus colores no son solo decoración, son una clara señal de que el peligro está cerca. Vive en el suelo húmedo del bosque, entre hojas caídas y raíces, donde pone sus huevos y cuida a sus renacuajos en pequeños charcos temporales. Estas ranas son bioindicadoras, lo que significa que su presencia revela la salud del ecosistema. Pero debido a la deforestación y al tráfico ilegal, su existencia está en riesgo. Protegerlas es conservar no solo su belleza, sino también la armonía invisible de los bosques que habitan. Delfín rosado del Amazonas, Inia geofrensis. En las aguas turbias y misteriosas del Amazonas peruano, vive un ser que parece sacado de un sueño, el delfín rosado. También conocido como boto, este delfín de río sorprende por su coloración que va del gris claro al rosa intenso, un rasgo que se acentúa con la edad y la actividad física. A diferencia de sus parientes marinos, el delfín rosado tiene un cuerpo más flexible, lo que le permite maniobrar entre raíces, ramas y corrientes fluviales con asombrosa agilidad. Además, posee un cerebro proporcionalmente más grande que el humano, lo que lo convierte en un animal extremadamente inteligente. En la mitología amazónica, se le atribuyen poderes mágicos. Se dice que puede convertirse en un hombre apuesto para seducir a las mujeres en las fiestas ribereñas. Más allá de la leyenda, este cetáceo es un indicador clave de la salud de los ecosistemas acuáticos. Protegerlo es proteger al propio Amazonas. Rana gigante del Titicaca, Telmatobius culeus. En las frías y altas aguas del legendario lago Titicaca, a más de 3,800 metros sobre el nivel del mar, vive una criatura tan extraña como fascinante, la rana gigante del Titicaca. Este anfibio puede alcanzar el tamaño de un plato grande y posee un cuerpo lleno de pliegues de piel que le permiten absorber oxígeno directamente del agua, una adaptación vital para sobrevivir en un entorno con poco oxígeno. Casi no necesita salir a la superficie. A diferencia de otras ranas, pasa casi toda su vida sumergida. Durante años fue apodada la rana escafandra por su aspecto inusual. Ha sido protagonista de leyendas locales y también de preocupaciones científicas, ya que se encuentra en peligro crítico por la contaminación del lago, la caza ilegal y especies invasoras. Su existencia nos recuerda cuán frágiles son los ecosistemas de altura y cuán urgente es conservarlos. La rana del Titicaca es única en el mundo, y su hogar también lo es. Fambullidor del Titicaca, Royandia microptera. En las aguas tranquilas del lago Titicaca, donde la cordillera parece tocar el cielo, habita un ave tan peculiar como poco conocida, el zambullidor del Titicaca. Esta pequeña ave acuática es endémica, lo que significa que solo existe en este lago sagrado compartido por Perú y Bolivia. Lo más sorprendente de esta especie es que, no puede volar. A lo largo de la evolución, sus alas se han vuelto demasiado pequeñas para sostener el vuelo, pero a cambio se ha convertido en una excelente nadadora. Se zambulle con agilidad para atrapar peces e insectos acuáticos, usando sus patas palmeadas como remos. Construye nidos flotantes entre la vegetación del lago, y es muy sensible a los cambios en su ambiente. Por desgracia, la contaminación, la pesca con redes y la introducción de especies foráneas han reducido su población drásticamente. El zambullidor es un tesoro del altiplano, un símbolo frágil y hermoso de un ecosistema milenario que necesita protección urgente. Cóndor andino, Vultur gryphus. Majestuoso, imponente y casi mitológico, el cóndor andino sobrevuela los cielos del Perú como un verdadero espíritu ancestral. Con una envergadura que puede superar los 3 metros, es una de las aves voladoras más grandes del planeta.
En las culturas preincaicas e incaicas, el cóndor era considerado un mensajero entre el mundo terrenal y el espiritual, una criatura sagrada que simbolizaba el cielo. Planea durante horas sin mover sus alas, aprovechando las corrientes térmicas que suben desde los abismos de la cordillera. A pesar de su tamaño, es un ave carroñera, lo que lo convierte en un limpiador natural del ecosistema. Sin embargo, enfrenta múltiples amenazas. El envenenamiento por cebos tóxicos, la pérdida de hábitat y la persecución humana han reducido sus poblaciones. Verlo volar en libertad es una experiencia sobrecogedora. Es como si el tiempo se detuviera, recordándonos que en las alturas del Perú aún habita la grandeza de lo sagrado. Murciélago nariz de hoja peruano, Platyrrhinus masu. En las noches silenciosas de la Amazonía peruana, cuando la luna filtra su luz entre las copas de los árboles, emerge un pequeño y misterioso guardián del bosque, el murciélago nariz de hoja peruano. Descubierto recientemente y endémico del país, este murciélago debe su nombre a una peculiar estructura en su rostro, una hoja nasal que le ayuda a emitir ondas sonoras para orientarse en la oscuridad. A pesar de su tamaño reducido, juega un rol crucial en los ecosistemas selváticos, ya que se alimenta de frutas y ayuda a dispersar semillas por kilómetros, regenerando el bosque de manera natural. También poliniza flores nocturnas, convirtiéndose en un aliado silencioso de la biodiversidad. Como muchos murciélagos, es incomprendido e injustamente temido, cuando en realidad es un símbolo de equilibrio. Su reciente descubrimiento es una muestra de lo mucho que aún queda por conocer del Perú profundo. Preservar su hábitat es conservar la magia aún inexplorada de nuestra selva. Armadillo de cola desnuda, Cabassous unicinctus. Pequeño, tímido y cubierto por una armadura natural, el armadillo de cola desnuda es uno de los habitantes más curiosos y discretos de la Amazonía peruana. A diferencia de otros armadillos, su cola carece de las placas óseas que caracterizan el resto de su cuerpo, lo que le da un aspecto particular y le otorga su nombre. Es un excavador nato, con sus poderosas patas delanteras excava túneles subterráneos donde se refugia del calor, los depredadores y la lluvia. Este estilo de vida lo hace difícil de observar, pero también vital para el ecosistema, ya que airea el suelo y contribuye al equilibrio natural. Se alimenta principalmente de insectos, larvas y pequeños invertebrados, cumpliendo una función de control biológico. Aunque no está en peligro crítico, su hábitat está siendo afectado por la deforestación y el avance humano. Este pequeño caballero de la selva nos recuerda que incluso las criaturas más modestas tienen un papel crucial en el gran teatro de la vida. Ajolote peruano, Telmatobius macrostomus. En las frías aguas del lago Junín, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, vive un animal tan extraño como fascinante, el ajolote peruano. Este anfibio, que no debe confundirse con su famoso primo mexicano, es uno de los pocos ajolotes del mundo que habitan exclusivamente en el Perú. Tiene un cuerpo aplanado, piel rugosa y una gran boca, lo que le da una apariencia casi alienígena. Lo más impresionante es que, al igual que otros ajolotes, conserva características larvales durante toda su vida, como las branquias externas, lo que se conoce como neotenia. Vive completamente bajo el agua y se alimenta de insectos acuáticos, crustáceos y pequeños peces. Pero este animal único está en grave peligro. La contaminación del lago Junín, la pérdida de hábitat y especies invasoras han hecho que su población disminuya drásticamente. El ajolote peruano no solo es un símbolo de la biodiversidad altoandina, sino también una alarma biológica que no podemos ignorar. Caimán negro, Melanosuchus niger. En los ríos silenciosos y las lagunas ocultas de la Amazonía peruana habita un depredador casi mítico, el caimán negro. Este imponente reptil puede alcanzar más de 5 metros de longitud, siendo el mayor de su familia en Sudamérica. Su nombre proviene del tono oscuro de su piel, que lo ayuda a camuflarse perfectamente en las aguas turbias de la selva. De noche, sus ojos brillan como faros rojos entre la vegetación, acechando silenciosamente a sus presas. Se alimenta de peces, aves, mamíferos y, en ocasiones, incluso de otros caimanes. Durante mucho tiempo fue intensamente cazado por su valiosa piel, lo que casi lo llevó al borde de la extinción. Hoy, aunque su población se está recuperando, aún enfrenta amenazas por la pérdida de hábitat y la contaminación. El caimán negro es más que un cazador, es un testigo ancestral de los ciclos naturales de la selva. Protegerlo es respetar el orden profundo de la vida amazónica. Suri, Rea pennata tarapacensis. En las vastas y frías planicies altoandinas del sur del Perú, donde el viento barre los campos sin cesar, camina una de las aves más grandes del continente, el suri. También conocido como ñandú andino,
este ave no voladora es pariente cercano del avestruz y el emu. Con un plumaje grisáceo que se confunde con el paisaje y patas largas capaces de alcanzar velocidades sorprendentes, el suri es un verdadero corredor de altura. A diferencia de muchas aves, son los machos quienes construyen el nido, incuban los huevos y crían a los polluelos. Esta subespecie, la tarapacensis, vive exclusivamente en zonas andinas del sur del Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Antiguamente era abundante, pero hoy está en peligro crítico debido a la caza ilegal, la fragmentación de su hábitat y la recolección de sus huevos. El suri no solo representa una joya biológica, sino también una parte esencial de la cultura aymara y quechua. Cuidarlo es honrar la vida en las alturas del mundo. Pava aliblanca, Penélope albipennis. En los bosques secos del norte del Perú, donde la tierra es polvorienta y los árboles retuercen sus ramas hacia el cielo, vive un ave tan rara que durante décadas se creyó extinta, la pava aliblanca. Este ave, pariente silvestre del pavó, fue redescubierta en 1977, en lo que se considera uno de los mayores redescubrimientos ornitológicos de América. De plumaje oscuro, rostro desnudo de color azulado y unas alas blancas que la delatan en pleno vuelo, la pava aliblanca es tan elegante como esquiva. Vive en pareja o en pequeños grupos, alimentándose de frutos silvestres y hojas. Su canto es grave y profundo, y resuena entre los árboles al amanecer. Es una especie endémica del Perú, lo que significa que no existe en ningún otro lugar del planeta. Hoy, enfrenta amenazas constantes, la caza furtiva, la pérdida de hábitat y el olvido. Pero gracias a proyectos de conservación comunitaria, este emblema de la biodiversidad peruana aún tiene esperanza de sobrevivir. Anaconda verde, Eunectes murinus. En las aguas oscuras y tranquilas de los ríos amazónicos del Perú, se desliza una de las criaturas más impresionantes y temidas del mundo, la anaconda verde. Esta serpiente puede superar los 6 metros de longitud y pesar más de 100 kilos, lo que la convierte en una de las más grandes del planeta. A pesar de su fama aterradora, la anaconda no es agresiva con los humanos. Se mueve con sigilo entre los pantanos y cursos de agua, donde espera pacientemente a sus presas, peces, aves, capibaras, e incluso caimanes pequeños. Su método de caza es asombroso, se enrolla con fuerza alrededor de su víctima hasta asfixiarla antes de tragarla entera. Su vida es en gran parte acuática, y rara vez se aventura lejos del agua. A menudo se la ha demonizado, pero en realidad es una pieza clave del equilibrio ecológico de la selva. Respetarla es entender la fuerza, el misterio y la belleza que esconde la Amazonía profunda. Tapir amazónico, Tapirus terrestris. Robusto, silencioso y con una trompa corta que le da un aspecto prehistórico, el tapir amazónico es el mamífero terrestre más grande de la selva del Perú. Conocido también como sachavaca, es un habitante solitario de los bosques húmedos, donde deambula por senderos invisibles entre árboles, pantanos y riberas. Su cuerpo, de hasta 300 kilos, se mueve con sorprendente sigilo mientras se alimenta de frutas, hojas y brotes. Pero su rol va mucho más allá de ser un simple herbívoro, es un jardinero del bosque. Al comer frutas y dispersar sus semillas a lo largo de sus rutas, el tapir ayuda a regenerar la vegetación, manteniendo el equilibrio del ecosistema. Es tan antiguo que su linaje se remonta a millones de años. Sin embargo, la caza y la destrucción de su hábitat lo han colocado en una situación vulnerable. Protegerlo es conservar no solo a una especie, sino a un sabio guardián de la Amazonía que ha caminado sus selvas desde tiempos inmemoriales. Taruca, Hippocamelus anticensis. En los paisajes áridos y montañosos de los Andes peruanos, donde la vegetación es escasa y el frío cala los huesos, vive un ciervo tan discreto como resistente, la taruca. También conocida como el venado andino, esta especie habita en altitudes que superan los 3.000 metros sobre el nivel del mar, desafiando el oxígeno escaso y las temperaturas extremas. Su pelaje es grueso y terroso, ideal para mimetizarse con el entorno rocoso, mientras que los machos portan astas ramificadas que renuevan cada año. A diferencia de otros ciervos, la taruca no forma grandes rebaños, sino pequeños grupos familiares. Es símbolo de la fauna altoandina y, para muchas comunidades indígenas, representa la armonía entre el ser humano y la naturaleza. Sin embargo, enfrenta amenazas silenciosas, la expansión de la ganadería, la caza furtiva y la pérdida de su hábitat natural. Proteger a la taruca es conservar un espíritu ancestral de los Andes que aún camina libre entre las cumbres. Mono choro de cola amarilla, Lagotrix flavicauda. En lo profundo de los bosques nubosos del norte del Perú,
entre las ramas altas y la niebla constante, se esconde un verdadero tesoro biológico, el mono choro de cola amarilla. Esta especie es tan rara que durante más de medio siglo se pensó extinta, hasta que fue redescubierta en los años 70. Es un primate de gran tamaño, con pelaje oscuro, rostro expresivo y una distintiva franja amarilla en la parte inferior de su larga y poderosa cola, que usa como una quinta extremidad para desplazarse con agilidad entre los árboles. Vive en grupos sociales complejos y se alimenta de frutos, hojas y flores. Pero su historia es también una advertencia. Hoy es uno de los primates más amenazados del planeta, debido a la pérdida acelerada de su hábitat por la tala y la expansión agrícola. Cada mono choro que sobrevive representa una esperanza, una señal de que todavía podemos cambiar el rumbo y salvar la riqueza natural única del Perú. Oso andino u oso de anteojos, Tremarctos ornatus. En las montañas nubladas del norte y centro del Perú habita una criatura enigmática y encantadora, el oso andino, también llamado oso de anteojos por las curiosas manchas claras alrededor de sus ojos que le dan una expresión casi humana. Es el único oso nativo de Sudamérica y uno de los más solitarios del planeta. A pesar de su gran tamaño, es un animal tímido y mayormente herbívoro, que se alimenta de frutos, hojas, bromelias y ocasionalmente de pequeños animales. Su papel ecológico es fundamental, ayuda a dispersar semillas y mantiene el equilibrio del ecosistema. Este oso ha inspirado leyendas andinas, que lo ven como un ser protector de los bosques y las montañas. Sin embargo, su hábitat está siendo invadido por la agricultura y la minería. Cada avistamiento es un recordatorio de que aún queda magia viva en los Andes, y que protegerlo es proteger una parte irreemplazable de la identidad peruana. Jaguar, pantera onca. Silencioso como una sombra y poderoso como un dios de la selva, el jaguar es el rey indiscutible del Amazonas peruano. Este majestuoso felino, el más grande de América, ha sido reverenciado por culturas indígenas desde tiempos ancestrales, considerado un símbolo de fuerza, misterio y conexión con el mundo espiritual. Su cuerpo musculoso, cubierto de un pelaje dorado con rosetas negras, le permite moverse entre la vegetación espesa con una gracia casi fantasmal. A diferencia de otros grandes felinos, el jaguar adora el agua, nada con facilidad, caza en ríos y se sumerge para atrapar presas como caimanes o capibaras. Pero, aunque parezca invencible, el jaguar enfrenta hoy su mayor amenaza, la pérdida de hábitat por deforestación y la caza furtiva. Ver uno en libertad es casi un milagro. En él se encarna la fuerza salvaje del Perú más profundo, un guardián del equilibrio natural que aún ruge entre los árboles. Tití andino, Plecturocebus oenante. Pequeño, peludo y con una mirada llena de curiosidad, el tití andino es uno de los primates más raros y entrañables del Perú. Vive exclusivamente en los bosques nubosos del departamento de San Martín, en la vertiente oriental de los Andes. Con su pelaje grisáceo, cara clara y una larga cola anillada, este mono tiene un aspecto encantador que contrasta con su trágica situación. Es una de las especies de primates más amenazadas del mundo. La destrucción de su hábitat, provocada por la tala y expansión agrícola, ha llevado a este pequeño a un estado crítico de conservación. Sin embargo, no todo está perdido. Existen esfuerzos locales y científicos que luchan por salvarlo, promoviendo la reforestación y la educación ambiental. El tití andino es más que un animal en peligro, es un símbolo de resistencia biológica y un recordatorio de la riqueza natural única que guarda el Perú en sus bosques más secretos. Gallito de las rocas, Rupicola peruvianus. En lo más profundo de la selva alta del Perú, donde la neblina envuelve los árboles y el musgo tapiza las ramas, se esconde una de las aves más espectaculares del planeta, el gallito de las rocas. Con su plumaje rojo anaranjado brillante y una cresta que cubre casi toda su cabeza, este ave parece una obra de arte viva. Es el ave nacional del Perú y no es difícil entender por qué. Los machos se reúnen en claros del bosque para ejecutar un curioso ritual. Saltan, emiten chillidos y sacuden sus alas en un verdadero espectáculo de cortejo para atraer a las hembras. Estos encuentros, conocidos como leks, son una competencia de belleza y ritmo digna de admiración. Aunque puede parecer vistoso, este pájaro es muy escurridizo y difícil de observar. Vive entre ramas densas y se alimenta principalmente de frutas. Ver uno en libertad es un privilegio reservado para los más pacientes y afortunados. Cuña, Vicugna vicugna. En las alturas andinas del Perú, donde el aire es delgado y el paisaje parece rozar el cielo, vive un animal sagrado para los antiguos incas, la vicuña. Este elegante camélido silvestre es el pariente más pequeño de la llama, pero se diferencia por su silueta delgada,
patas largas y cuello fino. Su lana, considerada la más fina y costosa del mundo, fue en tiempos imperiales un privilegio reservado únicamente para la nobleza. Las vicuñas producen muy poca lana y solo pueden ser esquiladas cada 3 años, lo que hace de este tejido un auténtico tesoro. Además de su valor económico, son un símbolo de conservación exitosa. Estuvieron al borde de la extinción, pero gracias a programas comunitarios y reservas protegidas, su población se ha recuperado de forma impresionante. Ver a una vicuña correr libre en la puna es ver la elegancia pura adaptada a un mundo extremo. Hemos recorrido juntos 20 animales increíbles que solo existen en Perú, descubriendo sus formas, colores y comportamientos únicos que los hacen verdaderamente especiales. Cada uno de ellos es un recordatorio de la riqueza y diversidad que guarda nuestra tierra, y de lo importante que es protegerla. Si te fascinó este viaje por la fauna peruana, no olvides dejarnos un like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. También cuéntanos en los comentarios cuál de estas especies te sorprendió más. Hasta la próxima aventura aquí en Sendero Salvaje.